Cuando Diana se sentó frente a su colega esa tarde, no tenía idea de que la conversación que estaba a punto de comenzar marcaría el inicio del fin de su matrimonio. Había sido un día común en la oficina, pero algo en el aire esa tarde la hizo sentir que las cosas no estaban bien. Desde la primera palabra, la conversación empezó a girar en torno a su esposo, Mark. «Diana, ¿tú y tu esposo están teniendo algún problema?». La pregunta de su colega salió de la nada, tan directa que la dejó helada. Diana no supo cómo responder. La relación con Mark había sido sólida durante años, al menos eso pensaba ella. No hubo grandes discusiones, no hubo nada que indicara que algo estuviera mal. Sin embargo, el tono en la voz de su compañera de trabajo dejó entrever una preocupación que Diana no pudo ignorar. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sin poder ocultar su desconcierto. «Creo que tenemos los problemas comunes que tienen todas las parejas casadas». Su colega se apartó, mirando sus manos, como si sopesara si debía continuar o no. Después de unos largos segundos, decidió hablar. «Escucha, Diana, no sé cómo decirte esto, pero...». Hizo una pausa, tomando aire antes de seguir. «El fin de semana pasado, mi esposo y yo fuimos a un hotel para celebrar nuestro aniversario. Y vi a tu esposo allí». Diana sintió cómo la temperatura en la habitación bajaba de golpe. Su corazón se detuvo un segundo, y la mente comenzó a correr. Las palabras de su colega se diluían en el aire, pero ella no podía dejar de escuchar lo que estaba diciendo. «No puede ser», murmuró. «Mark nunca me haría eso. Estás equivocada». Pero su colega no pareció impresionada por su respuesta. Lo sé, y créeme, pensé lo mismo. Pero era él, Diana. Estaba con una mujer y estaban tan cerca el uno del otro. Fue imposible no notarlo. Estuve allí, vi cómo se comportaban. Estaban tan cercanos como si se conocieran desde siempre». El mundo de Diana comenzó a desmoronarse ante ella. La idea de que Mark, su esposo, con quien había compartido 7 años de su vida, pudiera estar con otra persona parecía irreal. Él siempre había sido tan atento, tan cariñoso. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Qué había hecho ella mal? Su mente empezó a crear escenas, imágenes de Mark con otra mujer, sonriendo, acariciándose. Una sensación de frío recorrió su cuerpo. Se levantó de su silla, incapaz de quedarse quieta, y caminó por la oficina, buscando algo, cualquier cosa que la pudiera hacer sentir en control de la situación. «No puedo creerlo», dijo en voz baja, casi para sí misma. «No puede ser. Esto tiene que ser un error». Su colega, al ver su desconcierto, intentó calmarla. «Diana, lo siento mucho, pero tienes que saberlo. Ya no puedo quedarme callada. Si te sirve de algo, te sugiero que hables con él. De lo contrario, no podrás sanar». Diana sintió como su cuerpo temblaba. La rabia se estaba acumulando en su interior, pero también había una profunda tristeza. El hombre que amaba, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida, ¿le estaba haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué había cambiado en él? ¿O era ella la que no se había dado cuenta? «Necesito hablar con él», dijo finalmente, con voz firme. «Necesito saber la verdad». La tarde pasó lentamente, pero Diana no podía dejar de pensar en lo que le había contado su colega. El resto de la jornada fue una tortura, con cada minuto que pasaba sumando más incertidumbre a su ya pesada carga emocional. Cuando llegó a casa esa noche, Mark ya estaba allí, como si nada hubiera pasado. Ella lo observó desde la puerta, sin saber cómo enfrentarse a él. Decidió no mencionarle nada por el momento. No podía. No hasta que tuviera más pruebas. No hasta que supiera con certeza si todo lo que le habían dicho era verdad. El amor que sentía por él le impedía creer en esa posibilidad, aunque las dudas ya comenzaban a hacer mella en su corazón. La cena fue tensa, con silencios largos y miradas que no lograban conectar. Diana trataba de leerlo, de encontrar alguna señal de culpabilidad, pero Mark seguía siendo el mismo. Cariñoso, sí, pero distante.
Había algo en su comportamiento, algo sutil, que la inquietaba. Sin embargo, decidió callar. No podía acusarlo sin pruebas. Esa noche, Diana decidió seguir su plan. Necesitaba más pruebas, algo que lo desmentiera o confirmara lo que su mente le gritaba. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Mientras Mark se iba a dormir, Diana aprovechó la oportunidad para investigar, para buscar alguna pista que pudiera darle la verdad. Sabía que estaba arriesgando su paz mental, pero no le importaba. Comenzó por revisar su billetera, buscando algo, cualquier cosa que pudiera encontrar. No halló nada, pero eso no la detuvo. Abrió la computadora de la casa y revisó su correo electrónico. También miró su teléfono móvil, con la esperanza de encontrar algún mensaje o prueba de lo que sospechaba. Pero nada. No encontró nada. Desesperada, se dirigió al garaje, donde Mark guardaba su equipo de pesca. Siempre le había gustado pescar y sabía que pasaba mucho tiempo allí, por lo que decidió revisar cada rincón. Pero allí tampoco encontró nada relevante. No había evidencia directa que confirmara sus peores temores, pero algo dentro de ella seguía diciéndole que debía continuar buscando. Era como un juego, una cruel búsqueda de la verdad, y cada vez que regresaba con las manos vacías, se sentía más decepcionada, más frustrada. Las horas pasaron lentamente mientras ella seguía revisando todo en busca de una señal, de algo que la pudiera tranquilizar o confirmar que lo que temía era cierto. Finalmente, agotada, se sentó en el sofá y comenzó a llorar. La angustia la estaba devorando. No sabía qué hacer. Estaba atrapada entre el amor y el dolor, entre la duda y la certeza. El futuro que había planeado con Mark se desmoronaba frente a ella, y no podía hacer nada para detenerlo. Diana se quedó allí, en la oscuridad de la noche, pensando en lo que había sido su vida hasta ese momento y en lo que había llegado a ser. ¿Qué futuro tenía ahora? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que todo lo que conocía estaba basado en una mentira? Las preguntas seguían sin respuestas mientras las lágrimas caían sin control. Esa noche, Diana se quedó despierta mucho más tarde de lo habitual. No podía quitarse la conversación con su colega de la cabeza, ni la imagen de Mark con otra mujer. A medida que las horas pasaban, el dolor se iba intensificando, como si su corazón estuviera siendo desgarrado. ¿Por qué Mark? ¿Por qué ella? La pregunta retumbaba en su mente una y otra vez, y cada vez que trataba de calmarse, el pensamiento regresaba, más fuerte, más cruel. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. La ciudad estaba en silencio, pero para ella todo sonaba ensordecedor. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho que no desaparecía. Había amado a Mark con todo su ser. Había confiado en él más que en nadie. ¿Cómo pudo hacerle esto? El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Diana decidió que no podía esperar más. Se levantó, dio un par de pasos hacia la cocina y comenzó a preparar un café. Necesitaba algo que la mantuviera despierta, algo que la ayudara a pensar. Sabía que tenía que enfrentarse a él, pero no estaba lista. No estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir. Lo que fuera que hubiera sucedido entre él y esa mujer, lo que fuera que hubiera hecho, Diana no sabía si podría perdonarlo, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba la verdad. El sonido de los pasos de Mark retumbó en la casa mientras él descendía lentamente las escaleras. Diana lo escuchó, y aunque se obligó a no volverse, sabía que él también la escuchaba. Él estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante. Un par de minutos después, Mark entró en la cocina. Sin mirarla a los ojos, se sentó en una de las sillas de la mesa. Diana no pudo evitarlo. Giró hacia él y la rabia comenzó a acumularse en su garganta. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca con una dureza que no esperaba. Su voz temblaba, pero la rabia era más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Por qué lo hiciste? Mark levantó la vista hacia ella.
Sus ojos estaban cansados, pero no parecía estar arrepentido. Su expresión era fría, calculadora. «No sé de qué hablas, Diana». Su voz era tan calmada, tan controlada, que eso solo la irritó más. «Lo que yo haga no te concierne». Diana sintió como si algo se rompiera dentro de ella, como si toda la confianza que había tenido en él se desmoronara en 1000 pedazos. «¿No te concierne? ¿No te concierne lo que hiciste? Llevo años contigo, Mark. ¡Años! Te di todo lo que tenía, y ahora me dices que no te concierne que me hayas engañado con otra mujer». Las palabras de Diana eran como cuchillos afilados. Cada una de ellas atravesaba su alma, pero la expresión de Mark no cambiaba. Simplemente se quedó allí, mirándola, como si la estuviera evaluando, calculando qué decir a continuación. «No te pongas dramática, Diana». Mark se recostó en la silla, como si estuviera hablando de cualquier cosa. «No fue nada serio, solo algo que pasó». La ira de Diana explotó en ese momento. ¿Cómo podía decirle algo tan hiriente, algo tan frío? Sus manos temblaron de rabia mientras se acercaba a él. ¿Solo algo que pasó? Te has burlado de todo lo que teníamos, de todo lo que compartimos. Mark finalmente la miró directamente a los ojos. Era como si estuviera cansado, como si ya no le importara nada. «No te hagas la víctima, Diana. Sabías lo que pasaba, sabías que algo no estaba bien, pero preferiste no ver, preferiste vivir en tu burbuja, en tu mundo perfecto, y eso es lo que te duele ahora». Su voz se volvió más grave, y por un momento, Diana vio una chispa de resentimiento en sus ojos. «La culpa no es solo mía, ¿sabes?». Las palabras de Mark fueron como un golpe directo al estómago. Diana sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía ser tan despiadado? Todo lo que ella había hecho, todo lo que había dado, y ahora él la culpaba a ella. El dolor era tan profundo que le costaba respirar. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no era por compasión. Era por la rabia, por la frustración de no poder entender qué había pasado. Mark se levantó de la silla, caminó hacia el pasillo, y de repente, Diana sintió que se rompía. Su mente no podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. Había pasado tanto tiempo esperando una respuesta, esperando una disculpa, pero ahora se daba cuenta de que nunca la recibiría. No podía seguir esperando. No podía seguir viviendo con esa mentira. No podía ser tan débil, no podía seguir siendo la mujer que se quedaba callada, que ignoraba las señales. Si Mark no podía decirle la verdad, entonces ella tendría que averiguarlo por sí misma. En un impulso, Diana salió corriendo hacia la puerta. Se detuvo solo un segundo, mirando la casa que había compartido con Mark, y luego salió, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. El aire fresco de la noche la golpeó con fuerza cuando salió a la calle. El frío le caló los huesos, pero no importaba. Ya no le importaba nada. Caminó durante horas, sin rumbo fijo. En su mente, la angustia la asfixiaba. Pensó en su vida con Mark, en las promesas que le había hecho, en las promesas que ella misma se había hecho. Pero todo parecía un espejismo ahora. Nada de lo que había creído era real. La mañana llegó con la misma indiferencia que siempre, y Diana se despertó en un banco del parque, con la cabeza llena de pensamientos y una sensación de vacío en el corazón. No había respuestas, no había consuelo. Estaba sola, más sola que nunca. La decisión que había tomado esa noche cambiaría su vida para siempre, pero no sabía si sería la correcta. No sabía si alguna vez encontraría una forma de perdonar a Mark, o si podría perdonarse a sí misma. Diana se despertó a la mañana siguiente con la misma sensación de vacío que la había acompañado toda la noche. A pesar de la oscuridad que aún envolvía su mente, el sol entró tímidamente por la ventana, como una luz que, en lugar de consolarla, solo destacaba la profunda tristeza que sentía.
El silencio en la casa era abrumador, tan pesado que apenas podía soportarlo. Cada rincón de la casa le recordaba a Mark, a su vida juntos, a lo que alguna vez pensó que sería para siempre. Se levantó lentamente de la cama, su cuerpo agotado, como si cada músculo estuviera luchando contra una fuerza invisible. Caminó al baño y al mirarse en el espejo, no reconoció a la persona que la miraba de vuelta. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. El maquillaje corrido era un recordatorio más de que su vida ya no era la misma. El sonido de su teléfono rompió el silencio, y Diana se apresuró a tomarlo, con la esperanza de que fuera Mark, que quizás, después de todo, había decidido enfrentarse a la situación. Pero número. Era su madre. «Diana, ¿cómo estás, hija?». La voz de su madre sonó desde el otro lado, preocupada pero sin saber cómo ayudar. Diana cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. «No lo sé, mamá. No lo sé», murmuró, sin fuerzas para seguir la conversación. Su madre, conociéndola bien, entendió que no era el momento para presionarla. Le dijo algunas palabras de aliento, pero Diana no escuchaba. Estaba perdida, atrapada en un laberinto de pensamientos oscuros. Se sentó en el borde de la cama y, con la mente nublada, miró el teléfono. Una llamada perdida de Mark. Su corazón dio un salto. ¿Era él? ¿Ahora quería hablar con ella? Después de todo lo que había hecho, ¿qué podía decirle? Diana sentía que las fuerzas la abandonaban, pero sabía que no podía ignorarlo. Su vida había cambiado, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Al principio, pensó que no debía devolver la llamada, que debería seguir adelante, que si él quería hablar, debía ser él quien diera el primer paso. Pero la incertidumbre, el vacío, la ansiedad, todo eso la empujó a marcar el número. El teléfono sonó varias veces antes de que escuchara la voz de Mark, un tono frío, distante. «Diana», dijo su nombre como si lo dijera por costumbre, como si no tuviera idea del daño que había causado. «¿Qué quieres, Mark?». Su voz era dura, cortante, incapaz de ocultar el dolor. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Quiero verte, Diana. Necesitamos hablar». La voz de Mark sonó más suave de lo que ella esperaba, pero había una tensión palpable que no pudo ignorar. ¿Hablar? La palabra salió como un susurro lleno de incredulidad. ¿Ahora quieres hablar? Después de todo lo que has hecho, ¿ahora quieres hablar? Mark suspiró, y por un momento, Diana pensó que podía escuchar el arrepentimiento en su voz. Sin embargo, al final, lo que dijo la dejó aún más confundida. «Sí, Diana, lo sé, hice algo terrible. Y sé que no hay excusas, pero tenemos que enfrentar esto. Necesito que me escuches. Necesito que me entiendas». Diana sintió una ola de rabia y frustración que la invadió. No podía creer lo que estaba escuchando. Él seguía siendo el mismo hombre que le prometió amor y lealtad, el mismo hombre que ahora le pedía que lo entendiera. «No sé si quiero escucharte, Mark. No sé si tengo fuerzas para eso». Diana luchaba por mantener la compostura, pero su voz temblaba. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué me traicionaste?». Hubo un largo silencio. Diana sentía cómo la angustia la estaba consumiendo. Ya no le importaba saber los motivos, las razones. Lo que había hecho había roto algo dentro de ella que no podría repararse fácilmente. Finalmente, Mark rompió el silencio. «Lo sé, Diana, me equivoqué. Pero…». La pausa al otro lado de la línea fue prolongada. Diana escuchó su respiración, esa respiración que había compartido durante tantos años, esa que ahora sonaba tan lejana, tan vacía. «Pero hay algo que necesitas saber, algo que no te he contado». Diana cerró los ojos, con la esperanza de que, tal vez, después de todo,
Lo que él tenía que decir podría explicarlo todo. Tal vez, solo tal vez, podía entender. Pero al mismo tiempo, sentía que no quería saber la verdad. La verdad podía ser aún peor que la mentira. ¿Qué quieres decir? Su voz era apenas un susurro. Hay algo más, Diana. Algo que no te he contado. Mark comenzó a hablar con cautela, como si estuviera tomando el valor para decir las palabras que cambiarían aún más las cosas. La mujer con la que me viste no era solo una mujer cualquiera, era alguien del pasado, alguien que conocí hace mucho tiempo. Y no lo busqué, Diana. Ella apareció, me buscó. Diana no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tan confundida que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Su mente comenzó a dar vueltas, intentando encajar todas las piezas de este rompecabezas roto. No importa, Mark, ya no importa. La rabia en su voz creció y por fin explotó. Ya basta de excusas, ya basta de intentar justificar lo injustificable. Mark la interrumpió, pero ella ya no lo escuchaba. Solo sentía cómo las lágrimas comenzaban a caer, cómo su cuerpo entero temblaba de la furia contenida. Ya no podía soportarlo. Diana, por favor, escúchame. Necesito que me escuches, por favor. Pero Diana ya no quería escuchar. Ya no quería saber nada más. Su vida estaba destrozada, y él seguía intentando que todo tuviera sentido, cuando en realidad no había sentido en nada de esto. Solo había mentiras, traiciones y promesas rotas. Colgó el teléfono sin decir una palabra más. Cerró los ojos, tratando de calmar su respiración agitada, pero no pudo. El dolor era insoportable. El amor que había sentido por Mark se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba el vacío. Diana no sabía qué hacer a continuación. Se sentó en el suelo de la cocina, rodeada de silencio, de recuerdos rotos. Cada rincón de la casa le recordaba a él, a lo que había perdido, a lo que pensaba que tenía. Pero ahora, en medio de esa oscuridad, se dio cuenta de algo. Aunque su corazón estaba roto, había algo más. Algo dentro de ella que se despertaba, una fuerza que no había conocido antes. Ella no podía seguir siendo una víctima. No podía seguir viviendo con las sombras del pasado. Con una determinación que nunca había sentido, Diana se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. No importaba cuánto doliera, no importaba lo que Mark pensara. El amor que ella había dado ya no existía. Y ahora era su turno de sanar. Diana no había podido dormir en toda la noche. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, la oscuridad del cuarto y las sombras que parecían acecharla desde las esquinas la mantenían despierta, atrapada en un mar de pensamientos oscuros. No podía dejar de recordar la conversación con Mark, las palabras que él había dicho, sus gestos, su tono. Todo estaba grabado en su mente. Pero más que las palabras, más que las acusaciones y explicaciones, lo que la atormentaba era la sensación de traición. Se levantó de la cama al amanecer. El cansancio de la noche anterior ya no la abrumaba como antes, pero el dolor en su pecho seguía ahí, constante. La casa estaba silenciosa, casi vacía, como si también sintiera la ausencia de algo que ya no estaba. Miró a su alrededor, buscando consuelo en los objetos familiares, en los recuerdos que compartió con Mark. Pero todo le parecía ajeno. Todo le parecía un recuerdo que pertenecía a otra persona, a otra vida. Bajó las escaleras con el cuerpo rígido, cada paso pesado, como si estuviera caminando sobre arena mojada. Al llegar a la cocina, encendió la cafetera de forma automática, sin pensar en lo que hacía. El sonido de la máquina trabajando, el aroma del café llenando la casa, le recordaba la rutina que había tenido con Mark. Un día más, la misma mañana, la misma taza de café. Pero ya no podía seguir viviendo en ese ciclo. Ya no podía vivir en la mentira. El teléfono sonó, y Diana se detuvo un momento antes de cogerlo. Al mirar la pantalla, vio que era su madre. Dudó,
pero sabía que debía contestar. Tal vez su madre tendría alguna palabra de consuelo, alguna forma de hacerla sentir mejor. Sabía que no podía seguir sola con todo esto. «Diana, ¿cómo estás, hija?». La voz de su madre sonó cálida, pero también cautelosa, como si supiera que algo no estaba bien. Diana no respondió de inmediato. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando la taza de café que había preparado, pero no podía beber. Su garganta estaba apretada, llena de emociones no expresadas. «No lo sé, mamá». Sus palabras fueron un susurro. «No sé qué hacer. No sé si puedo perdonarlo». Había algo en la forma en que dijo esas palabras que hizo que su madre callara por un momento. Sabía que no era fácil, que perdonar una traición de esa magnitud no era algo que pudiera hacerse de inmediato. «Cariño, perdonar no significa olvidar», dijo su madre con suavidad, con una compasión que le llegó al corazón. «Y a veces, el perdón no es para la otra persona, es para ti, para sanar». Pero Diana no quería oír eso. No quería escuchar sobre el perdón. Lo único que le importaba en ese momento era la verdad que Mark había ocultado, la verdad que ahora la devoraba por dentro. «No sé si quiero perdonarlo». La rabia se asomó en su voz, y esta vez no la contuvo. Él lo sabía todo, sabía lo que me hacía, y aún así lo hizo. «Me mintió, mamá. Me mintió todo este tiempo. ¿Cómo se supone que debo perdonarlo?». Su madre suspiró, y Diana podía sentir la tristeza en su voz, como si comprendiera el dolor de su hija, pero también sabía que no podía hacer nada por ella. «Tú sola decidirás, hija. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Solo tú sabes si puedes seguir adelante con él o si necesitas dejarlo atrás. Solo recuerda que no estás sola. Siempre estaré aquí para ti». Diana cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su madre se mezclaran con sus propios pensamientos. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros, aplastándola. Estaba atrapada entre el amor y el odio, entre el deseo de entender y el dolor de ser traicionada. No sabía qué camino tomar, pero una cosa sí sabía: su vida ya no sería la misma. El encuentro con Mark. Esa misma tarde, Diana se armó de valor. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, en el dolor de no saber qué había sucedido realmente entre Mark y la mujer que él había traído a su vida. Necesitaba verlo, necesitaba escuchar sus palabras y ver si alguna parte de él realmente se arrepentía de lo que había hecho. Aunque en su corazón ya sabía que nada volvería a ser lo mismo, al menos tendría las respuestas que tanto necesitaba. Mark había insistido en que se encontraran para hablar. Diana había aceptado, pero no sin antes pensarlo profundamente. No quería que él pensara que podía manipularla, que podía seguir controlando la situación. Necesitaba hacerle ver que ya no era la misma mujer que había sido antes. Se encontraron en un café pequeño, apartado del bullicio de la ciudad, un lugar que ambos solían frecuentar. Al entrar, Diana lo vio inmediatamente. Mark estaba sentado en una mesa en la esquina, mirando por la ventana, como si estuviera esperando, como si hubiera estado allí esperando todo el tiempo. Su rostro estaba cansado, pero había algo en su postura que le decía a Diana que él no había cambiado. El hombre que amaba estaba allí, pero ya no era el mismo. Cuando ella se acercó a la mesa, Mark levantó la mirada y la saludó con una ligera sonrisa, una sonrisa que Diana reconoció, pero que ya no le parecía cálida. Era una sonrisa vacía, como si estuviera tratando de hacer creer a ambos que todo estaba bien, que no había nada que discutir. «Diana, gracias por venir». Su voz era baja, pero no había arrepentimiento en ella. «Sé que esto no es fácil». Diana no respondió inmediatamente. Se sentó frente a él, y el silencio entre los dos fue insoportable. Sus manos temblaban ligeramente, pero ella no iba a permitir que él viera lo vulnerable que se sentía. Tenía que ser fuerte. Necesitaba respuestas. «Mark, necesito que me digas la verdad.
No más mentiras. ¿Qué pasó entre tú y ella? Las palabras salieron de su boca como un grito ahogado, como si finalmente hubiera dejado salir toda la angustia que había estado guardando. Mark la miró durante un largo momento, y por un segundo, Diana pensó que finalmente iba a decir algo sincero, algo que justificara todo lo que había hecho. Pero en lugar de eso, su expresión se endureció. Diana, lo que pasó no tiene importancia. Ya te lo he dicho. Fue un error. Solo un error. Su voz se volvió más fría. Sé que te duele, pero no puedes seguir viviendo en el pasado. Tienes que dejarlo ir. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Diana no podía creer lo que estaba escuchando. Él seguía sin asumir lo que había hecho. Seguía pensando que podía minimizarlo, como si todo lo que había pasado no tuviera peso. ¿De verdad crees que puedo dejarlo ir?, dijo Diana, su voz temblando de furia. Después de todo lo que has hecho, ¿quieres que lo olvide y sigamos como si nada hubiera pasado? Mark intentó responder, pero Diana lo interrumpió. No, Mark, ya basta. No me importa lo que digas, no me importa lo que intentes justificar. Ya no te creo. Ya no confío en ti. Lo que has hecho es imperdonable. Mark la miró, un poco sorprendido por la fuerza de sus palabras, pero Diana no se detuvo. Necesitaba que él entendiera lo que había hecho. Necesitaba que él supiera que ella ya no era la misma. Este es el fin, Mark. No importa lo que digas ahora. Lo que has hecho está más allá de cualquier excusa. Mark se levantó de la mesa sin decir una palabra más. Diana lo observó irse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tomado el control. No podía salvarlo. Ya no podía salvar su matrimonio. Diana no podía creer que estaba sentada allí, en la misma casa en la que había construido una vida con Mark. La casa que alguna vez estuvo llena de risas, conversaciones nocturnas y promesas de un futuro juntos, ahora parecía vacía, como una carcasa sin alma. Miraba las paredes, los muebles, las fotografías en las que aparecían juntos, pero todo eso ya no tenía el mismo valor. La verdad había hecho añicos su mundo, y no podía ignorarlo, no podía seguir viviendo en esa mentira. La decisión que había tomado la noche anterior de poner fin a su relación con Mark era más difícil de lo que había imaginado. Sabía que la vida que había conocido no volvería jamás, pero el dolor que sentía en su pecho era tan intenso que no sabía si podría soportarlo. Las palabras que él le había dicho durante su encuentro en el café seguían rondando su cabeza, como ecos lejanos que se repetían una y otra vez, pero no lograban calmarla. Lo que pasó no tiene importancia, Diana. Esa frase seguía resonando en su mente y le causaba un nudo en el estómago. Mark había sido tan frío, tan distante, como si todo lo que habían compartido fuera solo una ilusión. Y ella, tan ingenua, creyó en esa ilusión. Se levantó del sofá, buscando algo que hacer para no sucumbir a sus pensamientos. No quería quedarse allí, no quería seguir mirando esos recuerdos que ahora la atormentaban. Caminó por la casa sin rumbo fijo, deteniéndose frente a las fotografías en las que salían felices. Recordó los días en los que todo parecía perfecto, cuando no existía el miedo ni las dudas. Pero todo eso había sido una mentira, y ahora la verdad se había presentado con una dureza brutal. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntó en voz alta. ¿Por qué no vi las señales? Las preguntas sin respuestas la consumían. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando las señales de que algo no estaba bien? Mark siempre había sido cariñoso, atento, pero también distante en ocasiones. Quizás ella nunca había querido ver la verdad, o tal vez había preferido hacer la vista gorda, pensando que todo mejoraría. Pero ahora, esa mentira se había desmoronado frente a ella, y lo único que quedaba era el dolor. Mientras recorría la casa, su mente la llevó a una conclusión inevitable. No podía seguir allí. No podía seguir viviendo en el lugar que compartía con él.
donde todos los recuerdos la acosaban. Tenía que irse. Tenía que alejarse de todo lo que la mantenía atada a ese pasado que ya no existía. Pero, ¿dónde iría? Su familia, sus amigos, todos estaban lejos, y ella no podía pedir ayuda a nadie. No quería que nadie viera su debilidad. No quería que nadie supiera cuán rota se sentía. La llamada cuando el teléfono sonó, Diana se sobresaltó. El sonido la sacó de su torbellino de pensamientos, y por un momento pensó que era Mark, que tal vez él finalmente le diría algo que la haría cambiar de opinión. Pero, al mirar la pantalla, vio que era su amiga Emily, y decidió contestar. Emily siempre había sido su amiga más cercana, la que sabía todo sobre su vida, la que la conocía mejor que nadie. Quizás ella podía ofrecerle algún tipo de consuelo. «Diana, ¿cómo estás?» La voz de Emily sonaba preocupada, como si hubiera percibido la angustia en el tono de su amiga. Diana no pudo evitar soltar un suspiro profundo antes de contestar. «No lo sé, Emily». Su voz sonaba rota, casi irreconocible. Estoy perdida. Sé que estás pasando por algo muy difícil y no quiero presionarte, pero ¿quieres hablar sobre ello?» Diana se quedó en silencio durante unos segundos. Había tanto que quería decir, tantas cosas que necesitaba sacar de su pecho, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicar todo lo que había descubierto? ¿Cómo podía hablar de la traición de Mark, de la forma en que había destrozado su vida? Era demasiado. Simplemente no sabía cómo compartirlo. «Mark me engañó», dijo finalmente, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a caer. «Me mintió durante tanto tiempo, Emily. No sé qué hacer ahora». El silencio en el otro lado de la línea fue largo, y Diana pudo escuchar a Emily respirar profundamente, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. «Lo siento mucho, Diana». La voz de Emily era suave, casi como un susurro. «Sé que esto debe ser devastador para ti, pero, cariño, tienes que pensar en ti misma ahora. No puedes quedarte atrapada en esa mentira. No puedes seguir viviendo en ese dolor». Diana apretó el teléfono contra su oído, intentando calmarse, pero las palabras de Emily solo le causaron más angustia. ¿Cómo podría empezar de nuevo? ¿Cómo podía sanar después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría perdonar a Mark por lo que le había hecho? «Pero, ¿y si todavía lo amo?», murmuró, casi sin querer. «¿Y si hay una parte de mí que todavía cree que todo esto es un mal sueño?». Emily no respondió de inmediato. En su silencio, Diana sintió una especie de consuelo, como si su amiga estuviera dándole espacio para procesar todo lo que sentía. Finalmente, Emily rompió el silencio con una frase que, aunque simple, resonó profundamente en el corazón de Diana. «Diana, el amor no debe hacerte sufrir así. El amor no debe destruirte». Esa frase fue un golpe directo en el corazón. Diana lo sabía, lo entendía, pero aún no podía aceptar la verdad. El amor que había dado a Mark parecía haberse desvanecido, sustituido por una sensación de traición que la consumía. Y aunque sabía que tenía que dejarlo ir, no estaba lista para hacerlo. No estaba lista para abandonar todos esos años, todos esos sueños que habían compartido. La decisión de irse esa noche, Diana no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, la mente llena de pensamientos oscuros y dudas. Sabía que la decisión que debía tomar cambiaría su vida para siempre. No podía quedarse en esa casa. No podía seguir viviendo en el lugar que había compartido con Mark. El dolor la había dejado sin fuerzas, pero sabía que necesitaba hacer algo. Necesitaba alejarse. A la mañana siguiente, cuando Mark salió a trabajar, Diana recogió sus cosas. No le dijo nada. No podía hacerlo. Ya no había nada que decir. Tomó su maleta y, sin mirar atrás, salió de la casa. Tomó un taxi al aeropuerto, sin rumbo fijo, sin saber a dónde iría. Lo único que sabía era que necesitaba escapar. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera sanar,
donde pudiera recuperar la paz que había perdido. En el avión, mientras miraba por la ventana, Diana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que, aunque su vida había cambiado por completo, ella aún podía reconstruirla. Quizás, en algún lugar, encontraría la libertad que tanto anhelaba. El sol se filtraba a través de las cortinas y el brillo de la mañana le resultaba extraño. Diana se despertó con el corazón pesado, como si la gravedad del dolor la hubiera atrapado, impidiéndole respirar. Cada rincón de la habitación le recordaba a Mark, a su vida juntos, a lo que había perdido. El colchón en el que había dormido tantas veces junto a él, ahora le resultaba una prisión, una trampa que la mantenía atada al pasado que ya no existía. Se levantó lentamente, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportarlo. Se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no reconocía. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, reflejaban el vacío que sentía dentro. El cabello desordenado, la piel pálida. Todo en ella había cambiado, como si el dolor hubiera dejado una marca física en su ser. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a perderse a sí misma por alguien que la había traicionado? El teléfono sonó, cortando el silencio que llenaba la casa. Diana lo miró y vio que era Emily. Durante las últimas semanas, su amiga había estado en contacto con ella, tratando de mantenerla en pie, de darle palabras de aliento. Sin embargo, Diana sabía que nada podría cambiar lo que había sucedido. Nada podría borrar la imagen de Mark con otra mujer. Nada podría eliminar la sensación de ser despojada de todo lo que creía real. Contestó con voz temblorosa. «Diana, ¿estás bien?» La voz de Emily era cálida, pero había algo en ella que delataba preocupación. Diana suspiró y se dejó caer sobre la cama. Cerró los ojos, tratando de hallar consuelo en las palabras de su amiga, pero lo único que podía pensar era en lo que Mark había hecho. La traición había sido tan profunda que la hería cada vez que lo pensaba. «No, Emily, no estoy bien». La voz de Diana se quebró. Estoy rota». Emily guardó silencio por un momento. Sabía que su amiga estaba sufriendo, pero las palabras no podían aliviar ese dolor. No había nada que pudiera decir para hacer que todo fuera mejor. Solo el tiempo, pensó. Solo el tiempo podría sanar las heridas. ¿Has pensado en lo que vas a hacer?, preguntó Emily, tratando de que Diana se enfocara en el futuro, aunque sabía que ahora todo parecía incierto. Diana miró al vacío, sin saber qué hacer. El futuro parecía tan oscuro y lejano. No podía ver más allá de su dolor. No podía imaginar un día en el que se sintiera completa de nuevo. «No lo sé, Emily». Su voz se volvió vacilante. «No sé si quiero seguir adelante. No sé si quiero quedarme aquí. Pero tampoco sé qué más hacer». Emily, comprendiendo la confusión de su amiga, intentó ser un apoyo más firme. «Tienes que pensar en ti, Diana. No en lo que él hizo, ni en lo que pudo ser. Tienes que pensar en tu bienestar. Si esto te está destrozando, es hora de dejarlo atrás». Las palabras de Emily resonaron en su mente, pero Diana no podía aceptar por completo esa idea. No quería dejarlo ir. No quería dejar a Mark, aunque sabía que él ya no era la misma persona que amaba. A veces se preguntaba si el amor realmente podía sobrevivir a una traición tan profunda. A veces pensaba que tal vez el amor no era suficiente, que la confianza rota ya no podía repararse. Y sin confianza, ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba de su relación si no podían confiar el uno en el otro? El encuentro con la realidad. Esa tarde, Diana decidió que tenía que enfrentar la realidad. No podía seguir viviendo en el limbo de la incertidumbre. No podía seguir huyendo de sus emociones. Necesitaba confrontar a Mark. Necesitaba que él le diera una explicación, aunque ya no importara. Necesitaba entender por qué lo había hecho,
por qué había destruido todo lo que habían compartido. Si no lo hacía, sentía que nunca podría seguir adelante. Mark había estado llamándola constantemente desde que ella se fue de la casa. Los mensajes de texto, las llamadas perdidas, todos decían lo mismo. Que quería hablar, que necesitaba verla, que lo sentía. Pero Diana no podía ser débil. No podía dejarse engañar una vez más. Necesitaba respuestas, no promesas vacías. Se sentó frente al teléfono durante varios minutos antes de marcar su número. El corazón le latía con fuerza en el pecho y las manos le temblaban al sostener el teléfono. Cuando escuchó la voz de Mark al otro lado de la línea, algo dentro de ella se tensó. La ira, la tristeza, el miedo. Todos esos sentimientos se mezclaban dentro de ella, creando una tormenta que la consumía. «Diana, ¿puedo verte? Necesito hablar contigo». La voz de Mark sonaba cansada, pero también insistente. Diana apretó los dientes, sabiendo que tenía que ser fuerte. «Ya no sé si quiero verte, Mark». Su voz era fría, pero detrás de esa frialdad había una herida profunda, algo que le dolía cada vez que lo decía. «Por favor, Diana, solo quiero hablar. Te debo una explicación». La insistencia en su tono le hizo sentir una mezcla de frustración y desesperación. «¿Y qué vas a decirme, Mark?». La pregunta salió casi como un suspiro de sus labios, llena de amargura. «¿Qué excusa vas a darme esta vez? Ya no quiero escuchar más mentiras». Mark guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No son mentiras, Diana». La voz de Mark sonaba cansada, y ella pudo sentir la culpa en sus palabras. «No fue algo planeado. No fue un error que quise cometer. Solo pasó, y estoy aquí para pedirte perdón, para que podamos hablar de lo que pasó». Diana escuchó en silencio, pero su corazón se llenó de rabia. ¿Cómo podía él decir que no lo había planeado? ¿Cómo podía hablar de perdón cuando ya había destruido todo lo que ella amaba? El dolor la ahogaba, pero estaba decidida a no dejarse arrastrar por sus palabras. «Ya no quiero tus disculpas, Mark». Su voz se mantuvo firme. «Ya no quiero nada de ti. Lo que hiciste no tiene perdón. Todo lo que compartimos se ha destruido, y no puedes arreglarlo». Mark parecía desconcertado, como si no esperara esa respuesta, pero Diana ya no podía seguir permitiendo que él la controlara. Ya no podía seguir siendo la mujer que lo esperaba, la que lo perdonaba, la que lo amaba a pesar de todo. Había llegado el momento de tomar una decisión, de dejar atrás el pasado y avanzar hacia lo que le esperaba. La decisión de cortar. Esa noche, Diana empacó sus cosas. No podía seguir viviendo en la misma casa, no podía seguir viviendo en el mismo espacio que Mark. El dolor de la traición había calado tan profundo que no podía soportar estar en ese lugar ni un minuto más. Cuando Mark llegó a casa esa noche, ella ya no estaba allí. Dejó una nota sobre la mesa, con palabras claras, sin ambigüedades. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, aunque su corazón seguía roto. «Ya no puedo seguir con esto. Lo que pasó entre nosotros no tiene solución. El amor que tenía por ti se ha roto, y no hay nada que me haga quedarme». La nota decía solo eso, pero era suficiente. Diana sabía que no podía darle más explicaciones. Ya no había espacio para más promesas rotas. Con una última mirada a la casa, Diana salió, cerrando la puerta detrás de ella. No miró atrás, sabía que no podía. Diana no podía dormir esa noche. Los recuerdos de Mark la acosaban, las imágenes de su vida juntos se repetían como una película que no podía apagar. Estaba acostada en la cama de un hotel barato en una ciudad desconocida, rodeada de paredes grises y sábanas arrugadas, pero su mente estaba atrapada en los pasillos de la casa que una vez compartió con él. Las preguntas seguían sin respuesta, las dudas se apoderaban de su ser. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no lo había visto venir? Cada vez que pensaba en él, en lo que había pasado, el dolor crecía,
y aunque había tomado la decisión de irse, una parte de ella seguía esperando que todo fuera un mal sueño del que despertaría. Había llegado a la ciudad esa mañana, sin un rumbo claro, sin saber exactamente lo que quería o lo que debía hacer. Solo sabía que necesitaba alejarse de todo lo que la mantenía atada al pasado, a la vida que había construido con Mark. Pero en el fondo, sentía que huir no era la solución. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentarse a lo que había sucedido, sin enfrentar a Mark. «¿Qué quieres, Diana?», murmuró para sí misma mientras observaba su reflejo en la ventana. Se sentía perdida, atrapada entre el amor que había sentido por Mark y el dolor de su traición. «¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir?». La respuesta no venía. La herida en su pecho seguía abierta, la angustia seguía presente, y todo lo que hacía era evadirla, escapar de ella. ¿Cómo se sanaba una herida tan profunda? ¿Cómo podía cerrar ese capítulo de su vida cuando el dolor seguía tan fresco, tan intenso? El regreso a la casa, a la mañana siguiente, Diana decidió que debía regresar. No podía seguir huyendo de lo que había dejado atrás. No podía escapar para siempre de su pasado. Regresó a su ciudad natal, a la casa de los padres de Mark, donde se habían conocido, donde habían compartido tantas cenas familiares, tardes de verano y momentos que ahora parecían tan lejanos. Al principio pensó en quedárselo todo para ella, en no contarle nada a nadie, en desaparecer en algún lugar lejano, pero la realidad la golpeó de nuevo. La única forma de sanar era enfrentar su dolor, enfrentar la verdad. Al llegar a la casa de Mark, Diana se sintió como una intrusa. La casa, con su fachada limpia y cuidada, parecía intacta, pero algo dentro de ella sabía que todo había cambiado. Su vida ya no era la misma, y nunca volvería a serlo. Marcó el timbre, y con el corazón en la garganta, esperó. Los minutos pasaron como horas, y finalmente la puerta se abrió. Era la madre de Mark, quien la miró con sorpresa y preocupación en los ojos. Diana la había conocido bien en los años que estuvo con su hijo, y siempre la había considerado una segunda madre. Pero ahora, al verla, sintió una ola de dolor. Era como si todo el pasado se estuviera desmoronando frente a ella. «Diana, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de la madre de Mark sonaba suavemente, pero había un dejo de preocupación, de desconcierto. Diana no sabía qué decir, cómo explicarlo, pero sabía que no podía seguir viviendo con esta carga, que debía ser honesta consigo misma y con los demás. «Necesito hablar con Mark», fue todo lo que pudo decir. La madre de Mark la observó en silencio por un momento, y luego la invitó a pasar. El encuentro con Mark Diana no estaba preparada para lo que iba a encontrar. Cuando Mark apareció en la sala, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo, pero cuando vio a Diana, algo en su mirada cambió. Había una tristeza profunda, como si también estuviera destrozado por lo que había pasado. Pero Diana sabía que esa tristeza no bastaba. No bastaba para borrar lo que había hecho. Mark no dijo nada al principio, solo la observó, y por un momento, Diana pensó que tal vez, al verlo allí, sentiría algo por él, algo que la hiciera reconsiderar su decisión. Pero la verdad era que ya no quedaba nada de lo que sentía por él. Solo quedaba el vacío, la rabia y el dolor. «Diana», murmuró finalmente, su voz quebrada. «Lo siento tanto. No sé qué más decirte. No sé cómo explicar lo que hice. Me equivoqué». Las palabras de Mark no significaban nada para ella. Había escuchado tantas veces las mismas promesas, las mismas disculpas. Ya no tenía espacio para perdonarlo. El daño estaba hecho, y las palabras no podían borrarlo. «¿Qué esperas, Mark?». Diana no pudo evitar interrumpirlo, su voz llena de amargura. «¿Qué esperas que te perdone? ¿Que olvide todo lo que pasó? No quiero escuchar más excusas, ya no las necesito». Mark guardó silencio, y la tristeza en su rostro se intensificó. Diana lo observó, y por un momento
algo dentro de ella vaciló. Tal vez todavía había algo de él en ella que lo amaba, que deseaba creer en sus palabras. Pero no podía, ya no podía. «Diana, por favor». Mark intentó acercarse, pero ella se apartó rápidamente. «Lo siento tanto. Nunca quise que esto sucediera». Diana lo miró fijamente, y por primera vez se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La relación que había sido su vida durante tantos años se había desmoronado ante sus ojos. No quedaba nada. Ya no podía seguir en ese ciclo de sufrimiento, de mentiras. «Ya basta, Mark. No me hagas más promesas vacías». Su voz temblaba, pero su determinación era firme. «Lo que ocurrió entre nosotros terminó. Todo lo que compartimos ya no existe». El silencio se hizo pesado entre ellos. Mark no decía nada, y Diana sabía que él también lo entendía. Aunque su corazón todavía dolía, sabía que su vida ya no podía continuar de la misma forma. Ya no había espacio para el perdón. No podía seguir aferrándose a una relación que la había destruido. La decisión final. Esa noche, Diana se quedó sola en la habitación del hotel, con la mente llena de pensamientos y emociones. Había tomado su decisión. Ya no quería vivir en el pasado. Ya no quería seguir recordando a Mark. Necesitaba empezar de nuevo. Encontrar una manera de sanar, de ser ella misma nuevamente. Al día siguiente, Diana regresó a su ciudad natal, donde se quedó con una amiga cercana. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero también sabía que, al menos, ya no tenía que vivir con las sombras del pasado. Al irse, dejó atrás los recuerdos, la ira y el dolor. Ahora solo quedaba el futuro, uno que no sabía cómo sería, pero que sabía que estaba en sus manos construirlo. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja cálido que, en contraste con los sentimientos que embargaban a Diana, parecía casi burlón. Había llegado a la ciudad a la mañana siguiente, con la mente aún enredada en el dolor y la incertidumbre. Aunque había decidido irse de la casa de Mark, aún sentía como si una parte de ella permaneciera atrapada entre las sombras de la relación que había dejado atrás. La casa de su amiga, Emily, donde se había alojado, era pequeña pero acogedora. En teoría, el espacio le proporcionaba una calma que en ese momento Diana no podía encontrar. Sentada en el sofá, con una taza de té en las manos, Diana miraba el atardecer sin realmente verlo. Su mente estaba a años luz de donde se encontraba físicamente. Se había prometido a sí misma que estaría mejor, que sanaría, pero el dolor no se iba. Las preguntas seguían sin respuesta, y el miedo a lo desconocido le comía por dentro. Mark había intentado contactarla, llamándola y enviando mensajes. En algunos incluso se disculpaba, con un tono de arrepentimiento que, de haber sido sincero, podría haber tocado su corazón. Pero ya no había espacio para las excusas. Después de todo lo que había pasado, Diana sabía que lo mejor era cortar todo lazo, incluso la esperanza. Era una decisión que la había destrozado, pero entendía que no había alternativa. No podía seguir adelante si no cortaba el vínculo que la ataba a su dolor. La larga noche. Esa noche, Diana salió a caminar. El aire fresco le acariciaba el rostro, y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero nada podía calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. Cada paso que daba parecía acercarla a algo, pero, al mismo tiempo, alejaba de ella todo lo que había conocido como su vida. La ciudad, con sus calles y edificios que parecían infinitos, la envolvía, pero no le ofrecía consuelo. En cada rincón de la ciudad veía sombras, figuras que la acechaban, recuerdos que la perseguían. Cada persona que pasaba junto a ella parecía, en algún sentido, una representación de lo que había perdido. Los rostros de aquellos que pasaban desapercibidos para el mundo, que caminaban con sus propias historias y secretos, eran como espejos distorsionados de lo que ella había sido con Mark. Diana intentó hacer frente a la situación. Caminó hasta un parque cercano,
se sentó en un banco vacío y cerró los ojos por un momento. El viento jugaba con sus cabellos y por un segundo se permitió sentir algo cercano a la calma. Pero en el fondo, algo dentro de ella la estaba devorando. ¿Por qué esto tuvo que suceder?, se preguntaba una y otra vez. La misma pregunta, la misma desesperación. No había respuesta, solo un vacío que crecía más y más. La tranquilidad que había estado buscando la eludía. La necesidad de huir de las emociones intensas, de no tener que enfrentarse a la verdad, la arrastraba con fuerza. Pero había algo dentro de ella, una pequeña chispa de voluntad que se negaba a desaparecer. No estaba dispuesta a caer en la desesperación. No estaba dispuesta a que su vida se definiera por lo que Mark había hecho. No, ella aún tenía la capacidad de tomar el control, de decidir qué hacer con el futuro que se abría ante ella. La visita inesperada. Al día siguiente, Diana recibió un mensaje. El remitente era Emily. «Te estoy esperando en el café de siempre. Necesito verte», decía el mensaje. Aunque Diana no estaba segura de estar lista para enfrentarse a sus propios sentimientos, sabía que no podía seguir apartándose del mundo. Emily había estado a su lado desde el principio, y a pesar de que sus palabras no siempre ofrecían consuelo, su presencia le daba fuerza. Así que, sin pensarlo demasiado, Diana decidió ir. Al llegar al café, vio a Emily esperándola en una mesa cerca de la ventana. Emily la saludó con una sonrisa suave, pero sus ojos reflejaban preocupación. Se notaba que no había dejado de pensar en su amiga. Diana se sentó frente a ella, sin poder evitar mirar hacia la calle, evitando la mirada directa de su amiga. «¿Cómo te sientes?», preguntó Emily con una voz suave, pero firme, como si esperara que finalmente dijera lo que había estado guardando. Diana suspiró y miró a Emily. No sabía cómo expresar lo que sentía. Las palabras parecían inútiles, porque lo que había vivido no podía ser explicado con simples frases. Lo que sentía por Mark, la traición, la rabia, la impotencia, todo eso estaba dentro de ella, sin encontrar una salida. «No sé si voy a poder salir de esto, Emily». Las palabras salieron entrecortadas, como si fuera lo último que quería decir. «Mark», me rompió por completo. Pensé que lo amaba, que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero ahora todo eso es una mentira. Emily la miró con compasión, pero también con firmeza. «Diana, ya no puedes vivir en esa mentira. Ya no puedes seguir aferrándote a algo que te está destruyendo». Las palabras de Emily calaron hondo en su corazón, pero también la hicieron sentir aún más perdida. ¿Cómo podría dejarlo ir? ¿Cómo podía olvidarse de todo lo que había sido? La vida que había compartido con Mark era tan real para ella, pero ahora, de alguna manera, sentía que todo lo que había sido había desaparecido. El encuentro con la verdad. Esa tarde, Diana decidió que era hora de enfrentarse a la verdad, de mirar directamente al dolor en su rostro y no apartar la vista. Mark la había llamado nuevamente, y esta vez Diana decidió que debía ser clara con él, aunque sabía que las palabras no cambiarían nada. Ella ya había tomado su decisión. Se encontró con él en un lugar que solían visitar cuando querían escapar del bullicio de la ciudad. El parque, que antes representaba un refugio, ahora parecía vacío, como si todo lo que había sido entre ellos hubiera desaparecido con el tiempo. Mark la miró con el rostro serio, como si estuviera esperando que ella fuera la que hablara. Pero Diana no podía más. El dolor era tan grande que no podía seguir guardando silencio. «No hay nada más que decir, Mark». Sus palabras eran firmes, pero también teñidas de tristeza. «No sé si algún día podré perdonarte. No sé si quiero». Mark intentó acercarse a ella, pero Diana dio un paso atrás. Ya no podía más. El tiempo que habían compartido ya no significaba nada. Si no había confianza, si no había respeto. La relación que habían construido era un castillo de arena que la marea de la traición había destruido.
Esto se terminó. Diana dejó escapar un suspiro profundo, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su decisión era la correcta. Ya no hay nada entre nosotros, no hay vuelta atrás, el camino adelante. Esa noche, Diana regresó a la casa de Emily. Mientras caminaba por las calles iluminadas por la luz de los faroles, algo en su interior comenzó a cambiar. El dolor seguía allí, pero ya no lo sentía con la misma intensidad. Ahora, tenía la sensación de que el primer paso hacia la sanación se había dado. Al llegar a la casa, Emily la esperaba con una sonrisa cálida. Aunque Diana sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba perdida, ya no estaba atrapada en la mentira del pasado. Había tomado el control de su vida. Con una determinación renovada, Diana se tumbó en la cama y cerró los ojos. Sabía que, aunque las heridas seguirían ahí por un tiempo, tenía el poder de sanarlas. El futuro estaba lleno de posibilidades, y ahora ella era la que decidía qué hacer con él. Parte 9. La última llama. Diana caminaba por las calles de la ciudad con el sonido de sus propios pasos, resonando en su mente. El viento frío de la noche le acariciaba el rostro, pero a pesar de la sensación de frescura, había algo en el aire que la hacía sentirse sofocada, como si todo lo que había vivido la estuviera siguiendo, persiguiéndola sin descanso. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban de manera cegadora, pero en su pecho, la oscuridad parecía más densa que nunca. La decisión que había tomado hace semanas, de dejar a Mark, la estaba carcomiendo por dentro. Sabía que tenía que seguir adelante, pero aún sentía como si cada paso que diera la alejara más y más de la mujer que alguna vez fue. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla. Un mensaje de Emily. «Diana, ¿dónde estás? Estuve llamándote. Hablamos esta tarde, ¿te parece?» Diana suspiró, guardó el teléfono en su bolso y continuó caminando sin rumbo fijo. Había llegado a un punto en su vida en el que las conversaciones, incluso las de su amiga más cercana, ya no parecían ofrecerle consuelo. ¿Qué podía decirle a Emily? ¿Qué palabras podían llenar el vacío que sentía en su corazón? Ya no sabía cómo sentirse, ni hacia dónde ir. A veces se preguntaba si alguna vez encontraría la paz. Había querido tanto a Mark, pero ahora solo le quedaban recuerdos que la atormentaban, recuerdos que la empujaban a un abismo del que no sabía si podría salir. El amor que había compartido con él parecía tan lejano, como si nunca hubiera existido. El encuentro con la verdad Diana había decidido que debía enfrentarse a la verdad de una vez por todas. Ya no podía vivir en la duda, en la niebla de sus propios pensamientos. Mark había intentado contactarla nuevamente, insistentemente, pero ella no podía seguir ignorando lo que había pasado entre ellos. No importaba lo que él dijera. No podía seguir viviendo con la mentira de que todo volvería a ser como antes. La relación que compartían había sido destruida, y no había marcha atrás. Esa tarde, Diana decidió que sería el momento de enfrentarse a él nuevamente, por última vez. No sabía qué esperar, no sabía si él estaría dispuesto a escucharla, pero ya no le importaba. Lo que había sido entre ellos, lo que había significado, ya no existía. Había llegado al final del camino. Se armó de valor, cerró los ojos por un momento y decidió que no se quedaría más atrapada en su dolor. Tenía que liberar esa parte de sí misma. La despedida. Se encontraron en un parque cercano, uno que siempre les había gustado. Mark estaba allí, esperando, como si supiera que este momento era inevitable. Cuando Diana lo vio, sintió un torbellino de emociones. Por un lado, había rabia, una rabia contenida que quería salir a flote, pero también había tristeza, una tristeza tan profunda que le costaba respirar. Recordó los momentos felices que habían compartido, los días en los que creían que nada podía separarlos, pero ahora todo eso se sentía tan distante, como si nunca hubiera ocurrido. Mark la miró
y aunque su rostro estaba marcado por la preocupación, no pudo evitar mostrar una ligera sonrisa, una sonrisa que intentaba esconder la culpa, pero que solo provocaba más dolor en Diana. Había algo en su mirada que ya no le era familiar, aunque todavía tenía la misma intensidad que siempre había tenido. Había algo que faltaba. ¿Era arrepentimiento? ¿Era tristeza? Diana no podía decirlo, pero sentía que en ese momento ya no había nada más que decir entre ellos. «Diana», dijo él, con voz baja y temblorosa, «sé que todo está hecho. Sé que te fallé». Diana levantó una mano, pidiendo silencio. Ya no quería escuchar más. No necesitaba más palabras vacías. No necesitaba más excusas. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, esperando que él le diera una razón que justificara todo lo que había hecho. Pero ya no importaba. Sabía que no había razón suficiente para perdonarlo. No había justificación que pudiera hasta la olvidar lo que había sentido cuando descubrió la traición. «No quiero más excusas, Mark». Su voz salió firme, decidida. «Ya no quiero escuchar más. Lo que pasó no tiene vuelta atrás. No importa lo que digas ahora». Mark la miró, pero ella no podía leer lo que había en sus ojos. Su rostro estaba lleno de dolor, pero también de algo que Diana no quería identificar. ¿Era remordimiento? ¿Era tristeza? No le importaba. Ya no importaba nada. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, Diana, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglarlo». Las palabras de Mark fueron casi suplicantes, pero Diana ya no sentía nada por él, nada más allá de un vacío insondable. «No hay nada que arreglar, Mark», dijo Diana, casi en un susurro, mientras el dolor de las palabras la atravesaba como una aguja afilada. «Ya no puedo seguir mintiéndome a mí misma». Una parte de ella sentía que esa despedida era lo correcto, pero otra parte de ella, más profunda y vulnerable, sentía que estaba perdiendo algo que había sido muy importante. Sin embargo, se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir viviendo con alguien que la había herido de esa manera. El dolor de la libertad. Al alejarse de Mark, Diana sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si el peso de lo que acababa de hacer estuviera colapsando sobre ella. Pero también sintió algo más. Por primera vez en semanas, sentía una ligera sensación de alivio. El nudo en su garganta comenzó a aflojarse, y el vacío en su corazón, aunque aún presente, no era tan profundo como antes. Cuando llegó al hotel, se sentó en la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. Las lágrimas no llegaron, aunque la tristeza seguía allí, latente, esperando ser liberada. No estaba lista para llorar aún, pero sabía que eventualmente lo haría. Sabía que el proceso de sanar no sería fácil, que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora estaba libre. Libres, en cierto modo, de las mentiras y las promesas rotas. Libres para empezar de nuevo. La llama que no se apaga. Esa noche, Diana salió a caminar una vez más, pero esta vez con un paso diferente. Ya no sentía la angustia de antes. Aunque el dolor seguía siendo parte de ella, sabía que tenía el poder de reconstruirse. Sabía que ya no vivía en el pasado, aunque parte de ella seguiría atada a esos recuerdos. Sabía que había un futuro para ella, uno que no dependía de lo que había perdido. Las luces de la ciudad brillaban de una manera diferente esa noche. Era como si, por fin, ella pudiera verlas con claridad, como si el camino hacia adelante estuviera más abierto, más accesible. Aunque el miedo a lo desconocido seguía acechando, Diana sabía que la decisión que había tomado era la correcta. El dolor de la despedida sería solo un eco en el tiempo, un recordatorio de lo que había sido, pero también una lección de fortaleza. Y por primera vez en mucho tiempo, Diana creyó que, al final, la llama que había perdido podía volver a encenderse, esta vez por ella misma.
El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas del hotel, bañando la habitación en tonos suaves de naranja y rosa. Diana se despertó lentamente, sin prisas, con la sensación de que, por fin, algo dentro de ella había cambiado. Había pasado semanas, meses incluso, cargando con el peso del pasado, pero algo en ella estaba diferente. El dolor seguía allí, pero ya no la dominaba. Había llegado a un punto en el que podía mirar al frente y ver el futuro, no con miedo, sino con una quietud que hacía mucho tiempo había perdido. Se levantó de la cama, estirándose y mirando por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente, como una criatura que abre los ojos después de una larga noche. Había vivido con tanta incertidumbre, con tanto sufrimiento, pero ahora todo eso comenzaba a desvanecerse, como la niebla que se disipa con los primeros rayos del sol. Diana había hecho lo que debía hacer. Se había enfrentado a la verdad, a su dolor, y había tomado la decisión de seguir adelante. La despedida de Mark había sido el último paso necesario, y aunque su corazón aún guardaba vestigios de amor y tristeza, sabía que ya no podía seguir aferrándose a lo que ya no existía. La vida con él era una historia cerrada, un capítulo que había quedado atrás. El regreso a casa. Después de semanas de estar vagando sin rumbo, Diana decidió regresar a su ciudad natal. Era hora de volver a las raíces, de reencontrarse con las personas que la habían visto crecer y que, de alguna manera, podrían ayudarla a reconstruirse. Había evitado el contacto con su familia y amigos, sin querer que su dolor los afectara, pero ahora sentía que necesitaba su apoyo, que necesitaba el calor de su hogar, el consuelo de lo familiar. Cuando llegó a la casa de sus padres, fue recibida con abrazos y sonrisas cálidas. No tenían idea de lo que había estado atravesando, pero las palabras no eran necesarias. Sus ojos lo decían todo. Diana se permitió llorar, por fin, no de rabia, no de tristeza incontrolable, sino por una especie de liberación. Las lágrimas cayeron, pero ya no de desesperación. Era un llanto de sanación, de despedida de los fantasmas que la habían perseguido. En ese momento, sintió que podía empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Con el paso de los días, Diana comenzó a encontrar su propio espacio de paz. Salió a caminar por el parque que siempre había sido su lugar favorito, solo para sentir la brisa en su rostro, para recordar lo que era estar sola, pero fuerte. Ya no necesitaba a Mark para ser completa. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirse suficiente. Había encontrado algo más importante, a sí misma. El proceso de sanación no fue rápido ni fácil. Había noches en las que se despertaba con el corazón acelerado, recordando las palabras de Mark, la traición, el dolor. Pero había aprendido a enfrentar esos recuerdos, a dejarlos pasar sin que controlaran su vida. Cada día, cada paso, la acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. En su tiempo libre, Diana comenzó a escribir. Escribía sobre lo que había vivido, sobre lo que había aprendido y, a veces, sobre lo que aún no entendía. Encontró en la escritura una forma de liberar sus pensamientos, de procesar las emociones que aún la acompañaban. Y con el tiempo, esas palabras se convirtieron en su refugio, su forma de sanar, su forma de reclamar el control de su vida. La última llama apagada. Un día, mientras paseaba por la misma ciudad que había dejado atrás, Diana vio una tienda de antigüedades que nunca antes había notado. Entró, curiosa, y comenzó a mirar entre los estantes llenos de objetos que parecían tener historias propias. Fue entonces cuando vio una pequeña vela de cera, decorada con un delicado diseño de flores. Algo en ella la llamó, como si la vela representara algo más, algo que había estado esperando. Diana compró la vela y, esa noche, al caer la oscuridad, la encendió en la ventana de su habitación. Observó cómo la llama danzaba, cómo se movía con suavidad, como si la vida misma fluyera a través de ella. Durante mucho tiempo,
Había sentido que esa llama se había apagado en su corazón. Pero ahora, frente a ella, la luz de esa vela la hacía sentir que había renacido. El pasado ya no la controlaba. Ella había encontrado la paz. Con una sonrisa tranquila, Diana se sentó en el sillón de su habitación, mirando la llama parpadeante. Sabía que el camino hacia la sanación aún tenía altibajos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible. Ya no se sentía atrapada. Ya no estaba huyendo. Había llegado a un lugar donde podía respirar, donde podía empezar a vivir para ella misma, sin los fantasmas del pasado. Y eso, en su corazón, era suficiente. Epílogo. Un futuro incierto, pero posible. Pasaron varios meses, y Diana, aunque aún llevaba cicatrices, ya no las veía como heridas abiertas. Había aprendido a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de su historia, pero no como lo que la definía. Un día, mientras caminaba por la ciudad con su cuaderno en mano, se dio cuenta de que había algo nuevo en su vida, algo que no había estado presente antes: la esperanza. Mark, de alguna manera, siempre sería parte de su vida. El amor que compartieron, aunque transformado por la traición, no desaparecería completamente. Pero Diana sabía ahora que su futuro dependía de lo que ella eligiera, no de lo que le había sucedido. Y aunque el camino aún era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Después de todo, lo único que podía hacer era avanzar. Y así, con una última mirada al pasado, Diana dio un paso más hacia adelante. Con cada paso, una nueva página comenzaba a escribirse en la historia de su vida.